Señores, atención hablando de San Lorenzo a esto que quiero compartir con ustedes. Imágenes, por favor, director, de un colectivo del transporte público que protagonizó un violento accidente de tránsito después de impactar contra una columna de la Ande. Es uno de esos vehículos denominados vehículos chatarra. Sí. Generó cuantiosos daños materiales, un prolongado corte de energía eléctrica, dejando en la zona al menos, hablaban de 4 personas heridas. El accidente se dio a la altura de Ucer Ríos. Esto todavía en Fernando de la Mora, por lo que estoy viendo en realidad. Inicialmente una de las crónicas hablaba de San Lorenzo, pero la precisión nos dice en el texto que sucedió sobre Ucer Ríos en Fernando de la Mora, zona sur. El colectivo terminó completamente destrozado en la parte frontal después de impactar de lleno contra la columna de la Ande. El violento choque dejó el frente del ómnibus reducido a hierros retorcidos, con importantes daños en la estructura y evidentes señales del impacto. Según el relato del conductor, el relato que le dio a los intervinientes, el vehículo circulaba por su carril en dirección a la capital cuando, al intentar evitar el choque con otro vehículo que transitaba por la ruta, realizó una maniobra brusca. En ese momento, la barra de dirección se habría soltado. Ese es el reporte que se tuvo, provocando la pérdida total del control y el posterior impacto contra esta columna del alumbrado público. Miren ustedes cómo quedó el colectivo, totalmente afectado en la parte frontal, y lo que habrá sido ese choque de golpe, ¿verdad? Un milagro que esto haya terminado con 4 heridos. Sí. Porque esto tiene todas las características de una gran tragedia. Solo que, por lo visto, algún momento de lucidez tuvieron los choferes, que lograron alguna maniobra que permitió este final. Sí, definitivamente. Hubo una situación que pudo haber sido todavía mucho más grave, dependiendo de la cantidad de pasajeros que tenían, dependiendo eventualmente del lugar donde se haya dado el impacto. Hay un video, Santi, perdón, donde se ve mucha cantidad de gente alrededor de la escena, pero no quedaba bien claro si eran pasajeros que habían bajado del bus, porque parecía que era un video grabado casi inmediatamente después de lo que ocurrió, porque también después reportaban los bomberos que era un problema el trabajo en el lugar por las características que se daba de cables sueltos y demás con los mirones. Pero en el video que se viralizó inmediatamente después del accidente se veía mucha gente en los alrededores del accidente. Sí, definitivamente. Y si podemos buscar esos videos sería interesante, porque esto ya era un poco más adelante, un poco más tarde, en el momento de la intervención de la Ande inclusive, pero hay imágenes que muestran a las personas que resultaron heridas en el momento de la intervención y cuando el accidente prácticamente estaba empezando. Estas son algunas de las tomas, algunas de las imágenes que muestran cómo quedó ya el lugar, cómo quedó el colectivo, cómo se dio este choque en particular, pero en el primer minuto, cuando se daba el accidente, se veía a las personas que estaban siendo asistidas y trasladadas posteriormente hasta el centro asistencial. Como consecuencia del accidente, 4 personas resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el chofer del colectivo y 3 pasajeros que fueron derivados por voluntarios a otros puntos. Intervinieron voluntarios de Fernando de la Mora y de Villaliza. Los agentes policiales agilizaron el tránsito en un momento determinado, o intentaron hacerlo al menos, porque la verdad que estaba bastante complicada la cuestión para poder circular en ese lugar. Escuchemos lo que decía el comisario Antonio Rodas, por favor. Donde un ómnibus de la línea 54 se encontraba circulando en línea con pasajeros y
gracias a Dios se pudo dialogar con el conductor que no sufrió lesiones severas y que nos refirió que efectivamente había realizado una maniobra brusca para evitar una colisión con otro vehículo que circulaba en el mismo sentido, de cuya consecuencia se había roto su dirección, la dirección de su ómnibus, y perdió el control de su rodado y fue a impactar contra esta columna de la Ande. ¿En serio, con relación a los pasajeros, alguno resultó herido? Hubo 3 pasajeros heridos más el conductor, que gracias a Dios sin mayores gravedad. El conductor al IPS y los otros en emergencia médica. Debido al impacto contra la columna de la Ande, varias viviendas se quedaron sin energía eléctrica, comisario. Y la cuadra tuvimos que pedir el auxilio pertinente a los compañeros de la Ande también y cortaron la cuadra porque él tenía corriente eléctrica la columna. Tuvimos que cortar el tráfico porque por la gran cantidad de vehículos que estaban circulando en ese horario. Estábamos en un horario pico, entonces creímos conveniente por la seguridad de las personas transeúntes y de los vehículos. Tuvimos que cortar el tránsito vehicular. Mucho cableado por el suelo también. También. Los vehículos de mediano porte ya no podían pasar por el cable, estaba muy bajo. Bueno, y ese fue el incidente que se presentó también. Tenemos, Joana, director, los videos del inicio de este incidente. Lo que decíamos, el momento en el que eran asistidas las personas después del choque propiamente. Aquí la intervención de la ANDE tratando de restituir la energía eléctrica. Estas eran las primeras imágenes. Tiene audio también. Las primeras imágenes del momento en el que llegaban los bomberos y tomaban intervención en el lugar. Recordando que en el relato el chofer lo que menciona es haber tenido un problema con la barra de dirección. Sí, por una maniobra brusca que hizo para evitar colisionar con otro vehículo. Ahora, ¿en qué circunstancias se daba eso? Porque según el comisario, venían en la misma dirección. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Hubo un adelantamiento indebido? ¿Qué fue lo que pasó? Porque entendería yo si en sentido contrario, de repente te viene encima, entonces vos desvías y ahí sufrí el desperfecto. Pero el comisario decía que venían en la misma dirección. Sí, y estos camiones de gran porte ¿tienen esa ruta habilitada como para circular? Y esa es Pastora otra Céspedes. pregunta. Sí, señor. Ahí está el momento en el que bajaban los pasajeros y eran asistidos. Decí que ya era una hora de menor cantidad de pasajeros. Sí. Porque esto con una mayor cantidad de gente viajando, con esa velocidad que se llevaba, con una maniobra que no permitió parar de otra manera y que además tuvo ese incidente, hubiera sido realmente un tema mucho más complejo, además de ocasionar estos 4 accidentados y problemas en el tránsito en el lugar. Fernando de la Mora, repito, en la zona de Uce Ríos fue el accidente.